En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 2 de la serie El Papa y el Antipapa, la Iglesia y la Antiiglesia, Cristo y el Anticristo. Lo primero que quiero invitarles es a que, si no han visto el video 1, que lo vean, porque pues dadas las limitaciones que tengo, pues necesito muchos videos para poder compartir lo que tengo aquí y aquí, en mi mente y en mi corazón. Y aquí estoy tratando de hacerlo por un orden lógico para que sea fácil entender. También las cosas que digo en cada video presupone que ya se haya visto el video anterior para no tener que explicarlas. En fin, les aconsejo que si no han visto el primero, que lo vean, el 1 y luego este. Pues bien, en el primero hablamos de el vicario de Cristo. Y resumiendo, bueno, pues el vicario de Cristo, el Papa, comúnmente se le llama Papa, pero el título oficial, lo que nuestro Señor instituyó, el munus, el oficio que le dio a Kefa, fue el de vicario suyo. Todo lo demás, pues se le ha añadido el título de Papa, pues no está en la Biblia. Sí está mencionado en la Biblia que se le llamará Padre, y la palabra Papa quiere decir Padre, pero no es un título oficial en el Nuevo Testamento. Sí se predice en el Antiguo, lo veremos un poquito más adelante. Pero lo que Kefa es, lo que fue San Pedro y todos los papas verdaderos a través de la historia, lo que han sido en primer lugar es vicario de Cristo. Y esa vicaría, ese estar en el lugar de, mientras el rey está ausente, tiene 3 partes importantísimas. La primera, que lo vimos en el primer video, es el ser piedra. Jesucristo nuestro Señor es la piedra angular que desecharon los arquitectos. La jerarquía de la iglesia hebrea desechó a nuestro Señor, y esa piedra angular, esa piedra desechada por los arquitectos, se convirtió en la piedra angular. Jesucristo nuestro Señor es la piedra donde todo el edificio del pueblo de Dios está fundado. Ahora bien, mientras el rey está ausente, hasta que él quiera, porque cada día en cada Eucaristía recordamos y pedimos su venida, su segunda venida. Pero hasta entonces, la piedra visible, la piedra vicaria, es el vicario de Cristo. Así que el vicario de Cristo es vicario en 3 aspectos. El de ser piedra, puesto que aquella iglesia que no tenga al vicario de Cristo, pues no es la iglesia de Cristo. Tan sencillo como eso. Por antigua que sea, y aquí pues nuestros hermanos ortodoxos que tienen verdaderos sacramentos, verdaderos sacerdotes, tienen la línea de sucesión apostólica, todo eso, pero no tienen la piedra. Así que todavía no están en comunión plena. Confiamos en las palabras de nuestro Señor, que antes de que Él regrese, todos serán uno. Y pues
Los ortodoxos, pues de los primeros, supongo, porque tienen verdaderos sacramentos, pero no reconocen la piedra vicaria. Y esa es la primera. El vicario de Cristo es vicario en 3 aspectos. El primero es el ser piedra. Donde está Pedro, ahí está la iglesia, decía San Jerónimo. El segundo aspecto, o la segunda manera en que el vicario de Cristo es vicario como pastor. Pastor, el que cuida a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera manera o la tercera realidad que el vicario de Cristo es vicario del Rey. Y el Rey, pues el Rey gobierna, el Rey hace leyes, el Rey decide cuándo y dónde ir a la guerra, el Rey convoca al pueblo. Todas esas cosas hace un Rey. Pues un verdadero vicario de Cristo es vicario en esas 3 realidades. Como piedra, que lo vimos en el video anterior, como pastor, que lo vamos a ver en este si Dios quiere, y como vicario del Rey, que pues si da tiempo lo vemos en este video y si no en el otro, si Dios quiere. Pues muy bien. El vicario de Cristo, su trabajo principal es ser pastor de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo principal. No sé si ustedes han tenido la triste experiencia de que uno va a alguna oficina parroquial de algún lugar, pues a hablar con el sacerdote o a recibir los sacramentos, y resulta pues que hay horas de oficina, que el sacerdote está ocupado recaudando fondos, o que está en el comité de tal y cual, o que está, quién sabe, está administrando el colegio, o están... Pero hermanos, si el sacerdote fue ordenado sacerdote para los sacramentos, eso es cualquier laico puede ser director de colegio, administrador de oficina, de todo. Pero los sacramentos. En años anteriores, en años pasados, pues el santo cura de Ars. ¿Qué fue lo que hizo el santo cura de Ars? Bueno, pues él se levantaba, hacía sus oraciones, celebraba su Santa Misa y a escuchar confesiones. Hasta que se acababa. Y al día siguiente igual. Porque eso es el oficio principal, el trabajo principal de un sacerdote es administrar los sacramentos. Bueno, pidamos por los sacerdotes, porque al denunciar lo que está mal en la Iglesia de Cristo, no estoy juzgando los corazones, porque eso no me toca a mí. Yo no sé lo que está en el corazón de cada cual. Yo sí sé lo que Jesucristo quiere para su Iglesia. Y cuando Él instituyó el sacerdocio, Él instituyó el sacerdocio en la última cena. Cuando les dio el mandamiento y el poder a los apóstoles para que hicieran lo que Él acababa de hacer. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la última cena? Él transubstanció, no dije transformó, transubstanció. Pues, ¿qué quiero decir? Pues en nuestra Santa Madre Iglesia nos especifica que cuando un sacerdote verdadero dice las palabras de consagración sobre las especies de pan y de vino, el pan, que accidentalmente no tiene ningún cambio, antes y después de la consagración, el pan se ve como pan, sabe a pan, huele a pan. Después de la consagración, los accidentes que no han cambiado, pero la substancia, la esencia, la realidad más profunda, sí. Eso que sigue viéndose como pan, sigue oliendo a pan, sigue sabiendo a pan, ya no es pan. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que cambia es la substancia, no los accidentes. Pues bien, cuando nuestro Señor instituyó el sacerdocio, lo hizo
al mismo tiempo que instituyó la Sagrada Eucaristía. Cuando les dio el mandato y el poder a los apóstoles para que realizaran la transubstanciación, es decir, ese cambio real, no de forma, no se dice la transformación, porque la forma sigue igual, las apariencias siguen iguales, la substancia es lo que cambia, por eso es la transubstanciación. Cuando el Señor les dio el mandato y el poder a los apóstoles para que hicieran eso que el Señor acababa de hacer, ahí Él instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. Están ligados, así que lo más importante que un sacerdote puede hacer es la transubstanciación, el santo sacrificio de la misa. Todo lo demás lo puede hacer cualquier otra persona. No hace falta ser sacerdote para ser director de un colegio católico o administrador de tal cosa o levantador de fondos. Eso lo puede hacer cualquier persona que no sea sacerdote. Pues es repito, no estoy juzgando lo que está en el corazón de las personas, estoy objetivamente manifestando cuál es el propósito del sacerdocio. El Señor instituyó el sacerdocio en primer lugar para darnos el pan de vida, para darnos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es lo primero. Más adelante vemos también en la Sagrada Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 20 al 21, que el Señor, después de resucitado, va a los apóstoles. Estaban 10 de ellos porque Judas se había ahorcado y Santo Tomás no estaba ahí en esos momentos. Y el Señor sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Instituyó el sacramento de la penitencia, de la confesión. Esas dos cosas. Eso es, el Señor directamente le dio esos mandamientos, esa orden y ese poder a los apóstoles, que a su vez se lo dieron a los obispos, y los obispos a los presbíteros. Y esa es la jerarquía de la iglesia. Pero bien, pues les decía que es triste entonces ver, sabiendo esto, ir a sitios donde los pobres sacerdotes están envueltos en todo y si acaso media hora a la semana escuchan confesiones. Pero bueno, pidan por ellos, porque no están haciendo lo que Jesús quiere. Por muchas vueltas que se le dé y por mucho que yo quiera decir y excusarlos, pues no encuentro cómo, porque ¿cómo es posible? En fin, pedir por ellos. Y el Señor es el juez. Pedir por ellos y pedir por el pueblo. Porque no solamente un sacerdote que no cumple, pues está acumulando leña para el fuego, pero el pueblo sufre. El pueblo está pues como oveja sin pastor. No recibe los sacramentos. Hay que hacer una cita con el Padre. Uno por media hora a la semana va a escuchar confesiones para 5,000 familias de la parroquia. Por favor. Así que pidan por los sacerdotes que hacen eso, para que se conviertan y no lo hagan, por su propio bien. Y pidan por el pueblo, que es el que sufre las consecuencias al no tener los sacramentos. Pues bien, el Papa, el vicario de Cristo, también tiene su misión principal, es la de ser pastor de las ovejas de Cristo. Eso es lo principal. Leímos o mencioné en el video pasado 3 pequeñas frases y ahora voy a leer el trozo completo
del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Bendito sea Dios. Pero cuánto amor, cuánto amor aquí. El amor de nuestro Señor a San Pedro, que lo había negado 3 veces. Esta es una de las razones que entendemos que movió a nuestro Señor a preguntarle 3 veces, porque San Pedro lo había negado 3 veces. Y el Señor le dio la oportunidad de hacer reparación, una vez por cada una de las veces que lo había negado, confesando: sí te amo, sí te quiero, sí te amo. También el número 3 es un número muy importante. En primer lugar, el misterio más grande de nuestra Santa Fe, la Santísima Trinidad. Así que el 3 no es cualquier número. En las oraciones de la Santa Madre Iglesia, en las liturgias, sobre todo en las liturgias orientales, recuerdo en específico la liturgia bizantina ucraniana, la liturgia bizantina, la divina liturgia de la Iglesia Católica ucraniana, pues repite muchas veces las cosas 3 veces. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. O cuando la oración de alabanza de cada liturgia: Santo, 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 el 3 veces Santo. En castellano pues decimos: Santo, más Santo, el más Santo. Es el orden de énfasis, de importancia, de fuerza. Pues en la Biblia, cuando se quiere enfatizar algo, se dice o 2 veces. Por ejemplo, cuando nuestro Señor tantas veces dice: amén, amén, les digo, y luego va y dice lo que va a decir. Pero cuando quiere poner el énfasis, no solamente dice les digo, sino que amén, amén, les digo, o en verdad os digo. Y cuando se quiere enfatizar aún más, pues 3 veces. Leemos en el libro de Apocalipsis cómo los santos, los ángeles, constantemente están frente al trono de Dios Altísimo, repitiendo: Santo, Santo, Santo. De ahí la oración de la liturgia que rezamos en la liturgia eucarística, en la plegaria eucarística: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Pues aquí también se puede aplicar. Nuestro Señor está haciendo algo importantísimo. Está dándole el mandamiento y el poder, porque así es como funciona nuestro Señor. Así es como hace las cosas nuestro Señor. Así como Él, cuando le dijo a los apóstoles: hagan esto en conmemoración mía, les estaba dando el mandato de hacerlo y el poder para hacerlo. Aquí, cuando le está diciendo a San Pedro: apacienta mis corderos, le está dando el mandamiento y el poder para hacerlo. Le está dando lo que se conoce como la gracia de estado. La gracia de estado. ¿Qué es esto de la gracia de estado? Pues nuestro Señor,
todo santo, todo perfecto, infinitamente santo, infinitamente perfecto, le da a cada cual lo que cada cual necesita para cumplir su vocación. Así es, de sencillo. Si el Señor te ha dado la vocación de padre de familia, al recibir el sacramento del matrimonio, te ha dado, aparte de todas las gracias que ese sacramento lleva, la gracia que también lleva ese sacramento, la gracia de estado. Te ha dado la gracia de ser esposo santo y papá santo de tus hijos. La gracia de estado. Aquel que ha tenido la vocación, que el Señor ha llamado al sacerdocio, con el sacramento de las santas órdenes recibe el poder de actuar en la persona de Cristo, administrando los sacramentos, y la gracia de estado. Las gracias que necesitas, o que necesita el sacerdote como sacerdote, para vivir su vocación de sacerdote santamente, siendo esposo de la Iglesia de Cristo, entregado completamente a ella, y administrador de los sacramentos, y predicador. Todo eso, todo lo que un sacerdote necesita, el Señor se lo ha dado con el sacramento, porque le ha dado la gracia de estado, aparte de lo que cada sacramento específicamente comunica a la persona que lo recibe. El hombre que recibe el sacramento de las sagradas órdenes, pues recibe en primer lugar la gracia de actuar en persona de Cristo. Se convierte en sacerdote del sumo y eterno sacerdote Jesucristo, que es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Que Melquisedec, como vemos en Génesis, ejercitó su sacerdocio ofreciendo pan y vino. El sacerdocio real de Cristo, Jesucristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y aquellos hombres que son sacerdotes de Jesucristo son también sacerdotes de acuerdo al rito de Melquisedec, porque son sacerdotes de Jesucristo. Por eso también ofrecen pan y vino, como lo hizo Melquisedec. Claro que el pan y vino se convierten, se transubstancian en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí en San Juan 21, 15 al 17, hemos visto que el Señor le da a Kefa el mandato de pastorear sus ovejas y la gracia de estado. De manera que San Pedro, desde ese instante, tenía la gracia de estado. Por encima de todas sus debilidades, tenía la gracia para realizar su vocación, su oficio de vicario de Cristo, que como vimos son tres. El primero es ser piedra. Eso en San Mateo 16, 18, 19, el Señor le dio eso: tú vas a ser piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Lo segundo es el ser pastor de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, de todas las cosas que el vicario de Cristo hace, o que está llamado a hacer, la más importante es la de ser pastor. Y lo ejercita de una manera jerárquica. Es decir, bueno, vamos a leer este pasaje del libro del Éxodo para introducir la jerarquía de la iglesia hebrea y luego compararla con la jerarquía de la iglesia católica. Puesto que recordemos que el Dios de los hebreos es el mismo Dios de los cristianos, porque Jesucristo lo dijo claramente. Dios, el único Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No podemos
desechar el Antiguo Testamento como si ya estuviese acabado, como si no valiera nada. Hay elementos temporales en el Antiguo Testamento que ya han caducado, muy bien. Más aún, mejor dicho, que han sido cumplidos. El Señor dice, yo no he venido ni a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Ciertos aspectos temporales del Antiguo Testamento que el Señor vino ya a darle cumplimiento, pues ya no son necesarios. Porque esos eran, como quien dice, la leche que se le da al recién nacido, la papilla. Ahora ya, cuando ha venido nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ya podemos comer comida fuerte. Por eso la santidad de nosotros tiene que ser mayor a la de los hebreos de antaño. Jesucristo se lo dijo claro a los fariseos. Si vuestra justicia, le dijo a los apóstoles, si vuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Así tan claro. Ellos que están tan empeñados en seguir toda la santidad del Antiguo Testamento, pues vuestra santidad, vuestra justicia tiene que sobrepasarlo. Y cada vez que Él nos da un mandamiento, nos da la gracia para hacerlo. El ejemplo más claro lo tenemos en la Santísima Virgen María, la que fue escogida por Dios para ser la Madre de Dios. En virtud de ese llamamiento a ser la Madre de Dios, el Señor le dio todas las gracias que Dios puede dar. Y esto que acabo de decir es increíble. Piensen un momento en lo que acabo de decir. Dios Todopoderoso y Eterno le dio a la Santísima Virgen María todas las gracias que Él puede dar. Piensen en ello, y perdonen la tangente que estoy tomando. Dios es todopoderoso, todopoderoso. Dios es infinito. ¿Y por qué me atrevo a decir que le dio a la Santísima Virgen María todo lo que pudo darle? ¿Es acaso posible que haya algo que el Señor no pueda hacer? Claro que no, el Señor es infinito, es todopoderoso. Y precisamente por eso tiene el poder de darle a una criatura tanta gracia como Él quiera. ¿Quieren saber cuántas gracias y bendiciones y dones el Señor le dio a la Santísima Virgen María? Consideren una sola cosa. El Señor la preparó para ser nada más y nada menos que la Madre de Dios. Que mudezca toda lengua. ¿Qué más se puede decir? Que Dios Todopoderoso, el Santo, el Infinito, haya escogido una criatura para que esa criatura fuese realmente Madre de Dios. Dios que se hizo hombre en ella, de manera que ella es su mamá verdadera. Y hay mucho más que decir de esto, pero en otros videos, si Dios quiere. Así que, perdonen la tangente, pero con esto, pues es otro ejemplo de que cuando el Señor da una vocación, el Señor también da las gracias necesarias. Aquí en esta serie que estamos viendo en estos momentos, así fue el caso con Kefa. Aquel que fue llamado a ser vicario de Cristo, el Señor le dio las gracias para ser vicario de Cristo. ¿Cómo cada vicario de Cristo responde a las gracias que Dios le da? Pues eso ya es otra cosa. Pero si hay alguna falta, sepamos que no es de parte de Dios. La falta está en nosotros. Claro, tenemos el caso excepcional y único de la Santísima Virgen María, que es la única persona humana que jamás rechazó ninguna gracia que Dios le dio. Que todas las gracias que el Señor les dio, ella respondió de tal manera
que aumentó tanto como el Señor quería cada gracia que Él le había dado. Porque ella fue siempre sí a Dios. Y lo sigue siendo. Pero pues en la gloria las cosas son diferentes, que ya las conoceremos cuando lleguemos allí con el favor de Dios. Bueno, pues voy a leer esto, disculpen, ya van 30 minutos, este pasaje del Antiguo Testamento, donde vamos a ver cómo la jerarquía de la iglesia hebrea funcionaba. Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 27. Éxodos 18, versículos 13 al 27. Al día siguiente, Moisés se sentó para administrar justicia entre el pueblo. Y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué sentido tiene que tú hagas esto por el pueblo? ¿Por qué eres tú el único que te sientas, haciendo que el pueblo entero tenga que permanecer ante ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo administro justicia entre unos y otros, dándoles a conocer los decretos y las leyes de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Te agotarás por completo tú y este pueblo que te acompaña. Es este un quehacer demasiado pesado para ti, y no podrás llevarlo a cabo tú solo. Así pues, escúchame. Voy a darte un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú valedor del pueblo ante Dios y presenta ante Dios sus asuntos. Enseña al pueblo los decretos y las leyes y dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que deben realizar. Pero elígete de entre el pueblo hombres probados, temerosos de Dios, hombres fieles y honrados, y colócalos al frente como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos quienes juzguen al pueblo en todo momento, que te presenten a ti los asuntos graves, pero en los demás que juzguen ellos. Así se aliviará el peso que llevas encima, y ellos lo compartirán contigo. Si atiendes mi advertencia, Dios mismo te dará instrucciones. Tú podrás resistir y además este pueblo podrá volver en paz a su puesto. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le indicó. Escogió pues hombres probados entre todo Israel y los colocó al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos más graves se los presentaban a Moisés, y en los demás juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Pues bendito sea Dios. Termino con esto, porque aquí está clarísimo la jerarquía de Moisés, la jerarquía de la iglesia hebrea. En cuanto a pastor, porque tanto en la iglesia hebrea como en la iglesia católica están estas realidades de el fundamento. Dios es el fundamento de las dos iglesias, pero el fundamento visible de la iglesia hebrea fue Moisés.
Y está también el oficio de ser pastor de las almas. Moisés también fue pastor de las almas, como lo es Kefa. Más adelante veremos cómo se le añade el oficio de rey en el pueblo hebreo. También veremos en la Santa Iglesia Católica cómo el Papa, que originalmente solamente era pastor, también se convirtió en jefe de Estado, la Ciudad del Vaticano. Pero eso lo cubriremos un poquito más tarde y ya será en otro video donde, con el favor de Dios, abundaremos un poquito más en esto de ser pastor, comparando cómo Moisés fue pastor del Antiguo Testamento, y no lo fue solo, sino que su oficio de pastor del pueblo de Dios lo llevó a cabo con la ayuda de otros pastores locales, unos de grupos pequeños como 10 y otros de grupos más grandes de hasta 1000, como en la Iglesia Católica. Está el vicario de Cristo y ese oficio de pastor él lo comparte con los obispos de diócesis pequeñas, obispos de diócesis más grandes. Y cada obispo resuelve localmente los asuntos de la iglesia local y los asuntos más grandes se le presentan al vicario de Cristo. La misma estructura. Bueno, que ya me pasé por 3 minutos. Si Dios quiere, en el próximo video terminaremos esta parte de Kefa como pastor vicario. Que el Señor les dé la gracia de estar en su gracia santificante si no lo están, de permanecer en ella si están, y pidámosle que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.